Hola, buenos días para todos. Mi nombre es Fabián Romero, soy consultor de precios de transferencia de la firma de consultoría de CIT, adscrita a la franquicia Nexia Internacional. Y el día de hoy, atendiendo la invitación del Instituto Nacional de Contadores, voy a compartir con ustedes algunos aspectos claves e importantes a tener en cuenta en la determinación de la obligatoriedad para las sociedades de cumplir o no con este requerimiento normativo de cumplimiento fiscal. Entonces, primero que todo debemos que tener claro qué son y cuál es el fin que persiguen los precios de transferencia. Y básicamente los precios de transferencia pues son los precios a los cuales una empresa transfiere bienes, ya sea tangibles o intangibles, o presta un servicio a una empresa que tiene una relación con el vendedor, que normalmente se conocen como vinculados económicos. Las operaciones celebradas con estos vinculados son sujetos al régimen de precios de transferencia en Colombia, dando cumplimiento a un principio denominado principio de arm's length o de plena competencia. Y su finalidad básicamente es la de evitar el manejo artificial de precios entre los vinculados. Ustedes saben que uno de los aspectos clave en la determinación de los factores de elusión fiscal o de erosión de la base gravable fiscal en algunos territorios se hace a través de las operaciones entre las empresas del mismo grupo. Entonces, es uno de los mecanismos que estableció la OCDE desde hace mucho tiempo para poder controlar este tipo de erosiones de la base gravable. Entonces, a través de estos reportes y en cumplimiento al principio de arm's length, pues se han preparado los precios de transferencia. Y digamos que básicamente se resume un poco en la diapositiva que tengo en la presentación, y es que las condiciones comerciales que tiene una entidad con sus vinculados económicos y con los terceros independientes a los que les vende el mismo producto o les presta el mismo servicio sean iguales. El artículo 9 del modelo del convenio de la OCDE, digamos que establece esto que les acabo de mencionar y que está graficado. eh, Cuando dice las dos empresas que estén relacionadas, unidas por condiciones aceptadas, o impuestas que difieran de las que serían aceptadas por empresas independientes, y los beneficios que habrían sido obtenidos por una de las empresas de no existir dichas condiciones y que de hecho no se han realizado a causa de las mismas, podrían incluirse en los beneficios de la empresa y someterse a imposición en consecuencia. Entonces, ¿qué pasa? Que si esas condiciones comerciales que se tienen con el vinculado económico difieren de las del tercero independiente y no están plenamente justificadas, la administración tributaria puede llegar a decir o a parar estas condiciones y solicitar o hacer una inclusión del ingreso o de las condiciones dentro del impuesto sobre la renta de la entidad, y pues obviamente hacerlos grabados. En la normatividad colombiana, este principio de rango de plena competencia se encuentra incluido en el artículo 260-2 del Estatuto Tributario Colombiano y el 260-3. Entonces, allí está definido como aquel en el cual una operación entre vinculados cumple con las condiciones que se hubieran utilizado en operaciones comparables o entre partes independientes. Y allí habla de que los precios de transferencia solamente producen efectos en la determinación del impuesto sobre la renta. Y en el 260-3, entonces también ya nos habla de cuando hay más de dos operaciones interdependientes y cada una es igualmente comparable a la operación entre los vinculados, pues se obtiene un rango de indicadores financieros que son relevantes en cuanto a los precios o a los márgenes de utilidad, dependiendo la operación y el análisis individualizado que se haga de cada operación. Y a través de ese rango que se determina es que se hace la medición del cumplimiento del principio de arm's length. Aquí en la parte baja tenemos, como les mencionaba, todo lo de precios de transferencia del Estatuto Tributario Colombiano. Está normado desde el artículo 260-1 hasta el 260-11. Allí se habla de los criterios de vinculación, de las operaciones sujetas al régimen, de los métodos para determinar el margen de utilidad, de los criterios de comparabilidad utilizados,
de lo que debe contener la documentación comprobatoria, de los ajustes que son permitidos por la autoridad tributaria en Colombia, de las jurisdicciones no cooperantes de baja o nula imposición tributaria, todo el tema de costos y deducciones que son aceptados si la sociedad presenta su informe de precios de transferencia, lo que es la obligación de la declaración informativa, los acuerdos anticipados de precios y cierra con el capítulo de sanciones. Entonces, a lo largo de esos 11 artículos del Estatuto Tributario Colombiano, se desarrolla todo lo relacionado con la obligatoriedad y todos los temas de precios de transferencia. Parados ya en el 2022, deberíamos establecer quiénes son los obligados. Entonces hablamos hablamos de contribuyentes del impuesto sobre la renta en Colombia, llámese régimen ordinario o régimen tributario especial, que llevan a cabo operaciones económicas o que llevaron a cabo operaciones económicas durante el año 2021 con vinculados económicos del exterior, de zonas francas, territorios de regímenes tributarios preferenciales o establecimientos permanentes. Entonces, ese es el primer requisito que deben validar, que sean contribuyentes y que además hayan efectuado operaciones económicas con un vinculado económico o con alguna empresa ubicada en estos otros territorios. Adicionalmente a ello, se parte en dos la obligación. Uno es la declaración informativa, que la deben presentar las empresas que cumplan con este requisito y que adicionalmente a eso tengan un patrimonio bruto declarado en su declaración de renta o informado en su declaración de renta superior a 100.000 VTs, que para el año 2021 es de 3.630 millones de pesos, o ingresos brutos superiores a 61.000 VTs, superiores o iguales a 61.000 VTs, que para 2021 serán 2.214 millones. Cuando hablamos de operaciones con paraísos fiscales o con jurisdicciones de bajo o nula imposición tributaria o regímenes tributarios preferenciales, aquí no habría ningún monto mínimo a tener en cuenta. Es decir, que si hicimos una operación con una sociedad ubicada en alguno de estos territorios, sí o sí debemos presentar precios de transferencia y tenemos la obligación de cumplir con la declaración informativa. El segundo punto que tenemos que validar es el tema de la documentación comprobatoria. Allí en la documentación comprobatoria tenemos tres componentes: informe local, informe maestro e informe país por país. Una vez ubicamos cuál de los tres es el que debemos transmitir y con el cual debemos cumplir la obligación formal, validamos también unos topes: un patrimonio bruto igual a 100.000 VTs, ingresos brutos iguales o superiores a 61.000 VTs, pero adicionalmente a eso que las operaciones sean superiores a 45.000 VTs. Y si hablamos de la operación con una entidad o con una sociedad que está ubicada en un paraíso fiscal o en un régimen tributario preferente, pues para tener la obligación de emitir la documentación comprobatoria, pues tenemos que validar que esas operaciones sean superiores a 10.000 VT, iguales o superiores a 10.000 VTs, es decir, iguales o superiores a 363 millones de pesos por la vigencia 2021. Y ya para finalizar, pues tenemos las fechas de vencimiento este año. Como siempre, pues están dadas de acuerdo al último número del NIT, comenzando con el número 1 en septiembre 7 del 2022. Allí tienen que presentar los obligados al régimen la declaración informativa y el informe local, si está obligado a ello. Y así hasta terminar con el dígito 0 el 20 de septiembre del 2022. Y a las empresas o grupos económicos que estén obligados a presentar informe país o informe maestro, el vencimiento inicia el 12 de diciembre de 2022, nuevamente por el número de NIT, que arranca el número 1 y termina con el número 0 el día 23 de diciembre. Como vemos, pues los vencimientos ya estamos ya empezando pues prácticamente junio. En breve, los análisis que se deben hacer siempre por lo menos toman un par de meses. Entonces es importante que desde ya se estén revisando todos los requerimientos, todos los requisitos para saber si estamos obligados o no en cada una de las compañías y poder hacer los análisis interna o externamente contratando una consultoría y no dejarnos coger la tarde.
Los temas de precios de transferencia en la parte sancionatoria son altamente gravosos y es preferible hacer un análisis a tiempo temprano, no dejar todo para última hora, para las fechas de vencimiento y validar todos los aspectos. Muchas gracias y espero les haya sido de utilidad la presentación. Nos vemos en otra ocasión. Hasta luego.